Buenos días a todas y todos. Esta es la teórica 12 de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires sobre inversión tectónica. Y hay dos cuestiones importantes que vamos a ver hoy. Es la teoría atrás de todo esto, ¿sí? Cómo se explica la inversión tectónica, que es uno de los fenómenos y las geometrías más comunes que se ven en geología estructural. No es como una excepción. Hay montones de veces vemos inversión tectónica, e incluso, si uno se lo pone a pensar, todos los afloramientos que uno encuentra de un sistema de rift, fíjense que un sistema de rift tiende como a que los bloques bajen, a que exista un descenso de los bloques y un soterramiento por debajo de una pila sedimentaria, si se lo piensan, ¿no? Incluso la última etapa, la de post-rift, que es de sag o de enfriamiento térmico, el sag en sí mismo significa que es un hundimiento y una cobertura por una sábana de sedimentos, si se quiere, muy extensa. O sea que el proceso de rift en sí mismo involucra enterramiento. Así que si nosotros finalmente ese sistema de rift lo vemos en afloramiento, significa porque pasó algo en el medio. Y esa cosa que pasó en el medio es inversión tectónica. O sea que siempre que se ven afloramientos de sistemas de rift en la montaña, en los afloramientos que sea, en general es porque existió la inversión tectónica. Y si no, los sistemas de rift que vemos preservados, los ejemplos son en secciones sísmicas. O sea que usamos métodos geofísicos para ver esa cuestión que está enterrada, ¿no? Que está oculta. Y básicamente la inversión tectónica, la más común, o sea, por definición, lo que requiere la inversión tectónica es que exista una rotación, un cambio en el régimen de fuerzas. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con un sistema de rift, es decir, un régimen extensional, que después de un tiempo pasa a estar afectado, como se generan todas las estructuras típicas de un rift adentro de un régimen extensional, y después de un tiempo ese sistema de fallas preexistentes se ve influenciado o si se ve bajo un régimen de esfuerzos compresivos. Eso hace, fíjense, entonces acá las dos figuritas de arriba muestran eso. Un sistema de rift tenemos arriba, después un post-rift si se quiere, y a partir de acá para abajo, en estos tres últimos, lo que sucede es que ese sistema de rift se invierte, quiere decir que la falla que era normal se vuelve compresiva. Esta era normal acá, y después se vuelve compresiva. A eso se refiere la inversión. Y lo que les decía es que existen dos aspectos. Una parte que tiene que ver con la teoría de esto, de por qué sucede, qué relación hay entonces entre los sistemas de fallas de rift preexistentes y con el sistema, el sistema de fallas preexistentes con respecto al nuevo régimen compresivo, cómo interactúan entre sí. Entonces eso tiene una parte teórica, digamos, y finalmente lo que se ven es que el resultado que vamos a tener son diferentes geometrías, digamos. Después de la parte teórica vamos a ver geometrías que nos permiten reconocer la inversión tectónica en el terreno. Bueno, entonces esta es la teoría. Primero existe extensión, rifting. Segundo, compresión. En este caso se llama inversión positiva, porque se lo ve como que la falla normal es negativa, porque tiene un descenso, y después la compresión lo que hace es hacer ascender al bloque como algo positivo, un elemento positivo en el terreno. Y lo que sí es súper importante, ya lo voy a ir recalcando desde acá mismo, es que durante el sistema de rift se forman estratos de crecimiento extensionales, que se caracterizan porque tienen mayor espesor, ser una cuña que tiene mayor espesor contra la falla lístrica, y a medida que nos alejamos va disminuyendo su espesor. Entonces básicamente vemos esta forma de cuña con mayor espesor contra la falla lístrica. Y lo que es importante, esto es una de las cosas más importantes de la inversión tectónica,
es que esa geometría no se ve, no se modifica después de la inversión tectónica, sigue existiendo. Entonces lo que vemos acá es que después de la inversión tectónica, esa relación se mantiene. Hay mayor espesor contra la falla, y a medida que nos alejamos, la cuña disminuye su espesor. O sea que cuando veíamos en la teórica pasada lo que son los estratos de crecimiento extensionales y todas sus características, se van a mantener incluso después de la inversión tectónica. Por eso, para que nosotros realmente reconozcamos inversión tectónica, definamos en un afloramiento, a partir de un set de datos, nosotros definimos, este no es un corrimiento, no es una falla inversa original, sino que es una falla normal con inversión positiva. Para decir eso fehacientemente, tenemos que reconocer los estratos de crecimiento extensionales. Por más que, bueno, se encuentran un poco, por más que se encuentran deformados, el resto de las características que definimos se mantienen mayormente reconocibles. Bueno, entonces, ¿qué dice? Reactivación de fallas e inversión tectónica. La reactivación de fallas se refiere en general al movimiento de fallas preexistentes ante regímenes de esfuerzos cambiantes. Incluso el campo de esfuerzos original puede ser desconocido. Un término muy utilizado es la reactivación de fallas de basamento. Es verdad eso, porque muchas veces existe un sistema de fallas adentro del basamento. Ese sistema de fallas sufre, por ejemplo, deformación por cizalla o deformación por cizalla simple o pura. Entonces, son sistemas de fallas muy viejos que cuando viene son quizás sistemas de fallas paleozoicos con diferentes orientaciones, etc. Y a veces no se reconoce si es un sistema de fallas originalmente compresivo o extensional. Lo que sí se ve es que durante la orogenia andina del Mioceno, esas fallas se reactivan y aparece el basamento en superficie. Entonces, en ese caso, se conoce como reactivación de fallas. Eso es importante. Entonces, vamos a diferenciar eso. La reactivación de fallas, que tiene que ver con, entonces, el movimiento de fallas antiguas, ¿está bien? Bajo un régimen de esfuerzos compresivo o extensional, hay sistemas de fallas antiguos que se reactivan y se mueven. Eso se llama reactivación de fallas. Y en general el resultado de eso es la participación del basamento adentro del sistema de riff o adentro del sistema compresivo o faja plegada y corrida. Y la inversión tectónica es es este ejemplo o esta teórica en particular. ¿Qué tiene que ver? La inversión tectónica implica la reactivación de fallas preexistentes ante un régimen de esfuerzos inverso al original. El caso más común es la inversión tectónica compresiva de fallas originalmente extensionales. Por eso les decía que para hablar de inversión tectónica tengo que reconocer que existió un sistema de fallas de riff que después invirtió compresivamente. Si no, yo puedo reconocer que es una falla previa, pero si no sé si esa falla previa perteneció a un sistema de riff, entonces ya no puedo hablar de inversión tectónica. Yo diría que reactivación de fallas es un término más general, más genérico, e inversión tectónica ya tiene una connotación genética más establecida. Entonces, en este caso que vemos acá es inversión tectónica. Primero extensión, hay todo un proceso de generación de fallas, y acá lo que es importante reconocer es que durante la extensión, lo que sucede, y si ahí nos vamos, digamos, si nos vamos a los ejemplos de fracturación y fallas, cuando hablábamos del círculo de Moore o la clasificación de fallas de Anderson, que vemos que durante la extensión, el régimen de esfuerzos está controlado por un sigma 1 vertical y un sigma 2, y un sigma 3 y 2 horizontales. En este caso, las fallas se generan a unos 35 grados con respecto al sigma 1, y eso hace que tengan unos 60, o 65 grados con respecto a la horizontal. Por eso decimos que durante la extensión se forman fallas de alto ángulo.
Así que lo que sucede acá es que durante este primer proceso de extensión, durante la extensión, cuando vemos el círculo de Moore, lo que está actuando es la envolvente de fracturación de fallas nuevas. Después, cuando se produce la inversión, dice reactivación compresiva de fallas preexistentes. Acá tenemos, durante la inversión tectónica, vemos que rota unos 90 grados el sistema, el régimen extensional. Rotan los esfuerzos, en este caso tenemos el sigma 1 horizontal, y por eso un régimen de esfuerzos compresivo. Ahora, si acá, ¿no? En A, ahora les hago una pregunta a ustedes. Si acá, en esta fase extensional, estaba actuando la envolvente de fracturación de fallas nuevas, acá en el proceso de inversión, ¿qué recta está actuando en el círculo de Moore? ¿Se acuerdan? La que implicaba reactivación de fallas preexistentes. Exacto, perfecto, porque si vemos acá, vemos en la extensión, la falla se genera, bueno, en este caso a unos 40 grados con respecto a sigma 1, era la teoría que habíamos visto con respecto a la fracturación de fallas. Pero durante la inversión, veamos que acá la falla que se está reactivando está a 60 grados de sigma 1, no a 40 o a 35. Entonces, para que eso sea factible, está actuando la otra recta. Entonces, ¿cómo es esa dinámica de la inversión? Lo que tenemos acá arriba es un poquito parecido a lo que veíamos antes, que es orientación predicha para fallas inversas en un medio homogéneo e isotrópico. O sea, básicamente, esta es la clasificación de Anderson o la respuesta que tiene en la naturaleza el esfuerzo diferencial interactuando con la envolvente de Coulomb-Moore para fallas nuevas. Y dice, bueno, lo que tenemos acá en el caso que está marcado como C, es la situación en la que existen fracturas previas con posible reactivación de fallas preexistentes bajo compresión horizontal. Y se indica un factor de sobrepresión de fluido. A ver, voy a borrar esto. Bueno. Bueno. O sea, básicamente, lo que está arriba es para fallas, un sistema isotrópico, ¿está bien? Es básicamente la envolvente de Coulomb-Moore para fallas nuevas. El caso que tenemos abajo, vemos que el régimen de esfuerzos es el mismo que el de arriba. Pero acá lo que tenemos es las posibles fallas nuevas en líneas de punto, y acá se agrega otro elemento preexistente. Este es un elemento preexistente que es una falla que está a mayor ángulo con respecto a sigma 1. Vemos que las fallas nuevas se formarían a unos 35 grados, pero acá tenemos una falla preexistente, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es bajo qué condiciones se reactivaría esta falla preexistente. Bueno, y acá vamos al círculo de Moore. Lo que veíamos, entonces, esta es de la teórica de fracturación y fallas. Acá tenemos la envolvente de Coulomb. Ahí está. La de acá es la envolvente de Coulomb, y esta de acá es una recta de reactivación de fallas, de deslizamiento, ¿no? Acuérdense que la de Coulomb era la de fracturación, y la otra, la que tiene que ver con las fallas preexistentes, se conoce como deslizamiento, porque no es que se fractura, la fractura ya existe, lo que sucede es que se produce deslizamiento en esa fractura. Y veíamos que, entonces, para estas condiciones de esfuerzo diferencial, en el cual se llega a formar una falla que tiene una orientación θ de A, digamos, la orientación de esta falla nueva, cuando toca la envolvente de Coulomb, es la falla A. O sea, la falla A estaría representada por esto de acá. Esta sería la falla a unos 35 grados con respecto a sigma 1. Ahora, cuando llegamos a esa situación, vemos que con respecto a la recta de deslizamiento, se va a reactivar toda una serie de fallas si es que existen.
y acá está bien dibujado, acá están como ángulo 2θ, ¿no? Y en el grafiquito de la derecha están graficadas como θ. Acá está entre el rojo y el verde. Entonces, básicamente lo que dicen es que todas las fallas que estén, todos los planos que estén entre la recta verde y la roja, si es que existen, se van a reactivar. Entonces, bajo esas condiciones, vean que lo que tenemos acá, es exactamente lo mismo que en la filmina pasada. Vamos a ver para atrás. O sea, es esto mismo. Solo que acá lo tenemos representado con el círculo de Moore. Entonces yo les pregunto, ¿se va a reactivar la falla normal preexistente bajo estas condiciones? ¿Qué les parece? Si miramos el círculo de Moore, parece que sí, porque está dentro del rango de los posibles planos. Exacto, o sea que esta falla negra de acá, está un poquito con respecto a sigma 1, a ver si está bien esto, porque acá el sigma 1 están invertidas, me parece, ¿no? ¿No les parece? Porque acá fíjense que el sigma 1 está horizontal, ¿no? Así que la roja está a muy bajo ángulo con respecto a sigma 1, ¿no? Esto está mal. Tu respuesta está bien, pero lo que está mal acá son los colores. Vamos a arreglarlo ya mismo. Voy a arreglar los colores de la presentación. ¿Qué pasa acá? Ahora, disculpen, pero tengo acá algún problema. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Esperen que voy a compartir para que vean cuál es el problema. Que me acabo de dar cuenta. Se ve ahora, ¿no? Están viendo el PowerPoint. El tema es este, que acá las fallas están orientadas con respecto a sigma 1, ¿no? Entonces, si yo acá tengo con respecto a sigma 1 un θ, no sé, de 10 grados para la falla roja, acá vengo con un 2θ, o sea, unos 20 o 15, 20 grados, pónganle. O sea que esta de acá, esta debería ser la roja. Ahí va. Esta debería ser la roja. Y después, si veo la falla verde, que es esta otra de acá, ahí está. Esta es la falla verde, que está, no sé, a más, si esto es 35, esto es 40, está a unos 80 grados con respecto a θ. Cuando vengo acá el 2θ, si este θ es 40, el 2θ es 80. Ahora está bien, esta es la verde. Porque aproximadamente, ahí está. Porque aproximadamente si fuera 90, esto estaría así. Si fuera 90 estaría así, vertical. Pero como es un poquito menos 80, ahí está. Ahora sí. Tengo la falla A en negro, esa es la que está acá en gris. La que está en rojo es esta de acá abajo, es la que me representa la falla más cercana a sigma 1 que se va a reactivar. La que está en verde es la falla con mayor ángulo con respecto a sigma 1 que se va a reactivar, y ya es un ángulo muy grande. Y la falla en negro, bueno, básicamente esta línea de puntos es A,
y esta que está acá en negro, la preexistente, estaría por acá aproximadamente. Bueno, así que esa se reactivaría bajo estas condiciones. Y después otra cosa que vemos es que, ahora sí esto lo voy a salvar. Y otra cosa que vemos bueno, y la otra, y otra cosa que vemos es que si esto que está acá marcado con 0,85 es el módulo, el coeficiente de fricción de esas fallas preexistentes. Y otra cosa que vemos es que si disminuye el coeficiente de fricción, para menores coeficientes de fricción, vemos que el rango de fallas que se van a reactivar, bueno, es más grande. Esto lo voy a borrar porque después es lo que me trae problemas cuando quiero... Ahí está, borrar todo. Cuando lo quiero cerrar. Ahí va. Bueno, ahí vamos. Entonces acá lo que vemos son algunas geometrías que se van dando con respecto a la inversión tectónica, y lo que les decía antes, lo más importante, una de las cuestiones más importantes para reconocer la inversión tectónica va a ser, por un lado, que se trata de fallas de alto ángulo. Si ustedes ven, digamos, de estas dos imágenes, la de arriba y la de abajo, con la que nosotros nos encontramos cuando estamos trabajando es con la de abajo, es con la deformación final, después de que sucedió la inversión tectónica. Y entonces una cuestión importante de la inversión tectónica es que vemos que hay fallas de alto ángulo. Por ejemplo, estas tienen, no sé, unos 70, 65, 70 grados, y sin embargo, también, digamos, con respecto a sigma 1 tienen un alto ángulo, no son de 35, sino tienen 60, 70 grados con respecto a este sigma 1, y sin embargo están actuando como fallas, como corrimientos. Y bueno, ¿por qué sucede eso? Por lo que acabamos de explicar. Y lo que sí se ve acá, digamos, para decir que es una inversión tectónica y no una reactivación de fallas, es que encontramos la que está, digamos, la imagen de arriba, entonces sería el perfil de abajo restituido, ¿no? Nosotros nos encontramos con esta situación, con esta, digamos, nosotros nos encontramos con esta geometría en el campo o en la sísmica, y si nosotros lo restituimos a su posición original antes de la compresión, vamos a tenerlo de arriba. Y en todo caso, lo más importante es que reconocemos un gran cambio de espesor cuando medimos el espesor sedimentario que está asociado al bloque colgante de la falla. Vemos que hay un montón de espesor en el bloque colgante, y en el bloque yaciente, bueno, esas mismas unidades, digamos, reconocemos las mismas unidades, pero el espesor es ínfimo relativamente, ¿no? Cuando vemos en la restitución, vemos que todas estas unidades, cuando las vemos en el bloque colgante, perdón, en el bloque yaciente, apenas tienen este espesor. O sea, es menos de un 20% de espesor de sedimentos. Y si ven la clase pasada, esto es típico, digamos, lo que sí se ve que los estratos de crecimiento adentro del bloque colgante no tienen cambios de espesor. Sí tienen cambios de espesor cuando comparamos el bloque colgante con el bloque yaciente. Y eso se debe a que se trata de fallas normales no rotacionales. Pero bueno, es súper importante reconocer eso, este cambio de espesor, para darnos cuenta que se trata de reactivación de fallas de inversión de un sistema de rift. Y después otro término que es importante es reconocer lo que se conoce como punto nulo, porque el punto nulo nos permite como darle cierta magnitud a la inversión, porque decimos, bueno, después a nosotros, a los geólogos, nos gusta clasificar las cosas y decir, ¿y cuánto se invirtió el sistema? ¿Mucho? ¿Poquito? O sea, siempre usamos términos bastante coloquiales, pero se los puede cuantificar dentro de todo, ¿no?
El punto nulo se refiere a la situación en la cual dos estratos se encuentran digamos, en su punto, un horizonte o un marcador estratigráfico se encuentra, perdón, el punto nulo se refiere cuando tenemos una falla y a ambos lados de ese sistema de falla, de ese plano de falla, reconocemos un marcador estratigráfico, ¿no? Cuando ese marcador estratigráfico se encuentra balanceado en su posición original, al momento de la sedimentación, a eso se lo llama punto nulo. Entonces vemos, en el caso A, no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Porque el punto nulo, digamos, si miramos por encima del punto nulo, no hay fallamiento, no hay ni rechazo normal ni inverso. Lo que vemos es que por debajo del punto nulo es todo rechazo normal. Con respecto acá a la base de 3, tenemos cierto rechazo. El tema del rechazo lo habrán medido en las prácticas. Con respecto a la base de 2, tenemos cierto rechazo. Con respecto a la base de 1, tenemos otro rechazo más. Ahora lo que decimos entonces es que la situación A es el RIF sin inversión. Vemos acá la geometría original del RIF. No sufrió ningún cambio. Ahora en B, vemos que ese sistema se empezó a invertir. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, por este punto nulo. Lo que vemos que el punto nulo está situado en el techo de 2. Ahora, si miramos para arriba, ¿qué pasa con el techo de 3? ¿Qué dicen? ¿Tiene rechazo inverso o normal? Porque yo acá puedo medir un rechazo. ¿Pero qué tipo de rechazo es? Díganme ustedes. ¿Es inverso o normal? Inverso. Es inverso. Y si vemos acá para la base de 2, ¿qué rechazo es? ¿Inverso o normal? ¿Normal? Es normal. O sea que eso es lo que produce la inversión tectónica, es que en un mismo plano de falla es una locura si se lo piensan, digamos, si no estamos pensando en el proceso de inversión tectónica es absurdo, ¿no? Decir, chicos o chicas, midan en este plano de falla el rechazo. Acá les paso diferentes indicadores estratigráficos, ¿no? A ver, midan cuál es el rechazo, que seguramente en las prácticas lo han hecho, eso de medir el rechazo, y ustedes miden el rechazo con respecto a diferentes indicadores y les tiene que dar siempre igual, ¿no? Cuando las fallas, el sistema de fallas es original. Pero la inversión tectónica tiene eso, que en un mismo plano de falla van a tener inversión inversa e inversión normal. No es al tuntún, digamos. Va a existir un punto nulo a partir del cual, en el punto nulo, el rechazo es 0. Del punto nulo hacia arriba en el plano de falla, el rechazo va a ser inverso, y del punto nulo hacia abajo en el plano de falla, el rechazo va a ser normal. Y acá, bueno, después de una inversión fuerte, vemos también, entonces este es el punto nulo. En el punto nulo el rechazo es 0. Hacia arriba del punto nulo, bueno, podemos medir un rechazo inverso con respecto, acá estoy midiendo, con respecto al techo de 3. Tengo todo este rechazo inverso con respecto al techo de 3. Y hacia abajo, con respecto a la base de 1. Tengo un rechazo normal. Punto 1, el rechazo es 0, hacia arriba el rechazo es inverso, hacia abajo el rechazo es normal. Tiene cierta lógica, digamos, ¿no? Y después esto de la magnitud de inversión se puede medir, se puede estimar o para darle un término, para llamarlo de alguna manera, eso sí es fuerte, moderada, suave, etc., se lo puede cuantificar de esa manera, ¿no? Es decir, a partir de esta tasa de inversión, que es igual al DC dividido el DH, donde el DC es el rechazo compresivo y el DH es el rechazo extensional. No es DH, es DE. Bueno, hoy estamos encontrando cositas en la presentación. El DE es el rechazo extensional. Entonces, si nosotros dividimos el rechazo por encima del punto nulo
compresivo dividido el extensional por debajo del punto nulo nos da esa tasa de inversión RI. Es como para tener una medida que nos permita cuantificar la magnitud de la inversión. Pero ese sería otro indicador importante, ¿no? Cuando existe inversión tectónica, por un lado, tengo que reconocer los estratos de sin-riff extensionales. O sea, además, fíjense entonces qué importante que son los estratos de crecimiento extensionales, ¿no? Es simplemente, no simplemente, pero básicamente nos permite reconocer, más allá, le pase lo que le pase al riff, eso va a quedar, esa geometría de estratos de crecimiento extensionales van a quedar marcándolo para siempre, digamos. Y otra cuestión, entonces, si yo quiero definir que hay inversión tectónica, es porque en algún punto voy a poder definir un punto nulo con rechazo inverso hacia arriba y extensional hacia abajo. Bueno, y en este caso, claro, tenemos acá, ¿qué les parece? ¿Qué tipo? A ver. Bueno, acá está, no está muy... Es muy suave, entonces acá. Fíjense ustedes, cuando vemos, vamos a intentar encontrar el punto nulo acá, ¿no? Entonces, con respecto al violeta, al marker violeta, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de rechazo hay? ¿Inverso o normal? Normal. Este es normal. Así que estamos por abajo del punto nulo. Entre el celeste, ¿qué es? ¿Inverso o normal? Normal también. Normal de nuevo. Después este rojo no lo tengo identificado. El naranja, ¿qué les parece? ¿Inverso o normal? Levemente inverso, parece. Ahí, Ah, no, perdón, normal. levemente normal. ¿Y el Normal, sí, verde? sí. ¿Y el verde? Ahí sí es. Parece como un Abajo, punto ahí. nulo, o casi. Claro. O pongámosle levemente inverso, ¿está bien? Nada más que para... Entonces, el punto nulo, ¿dónde se va a encontrar? Diría que dentro Y del estrato verde, capaz, porque abajo, tipo, está en contacto con el naranja, parece apenas normal también. Bueno, pero... perdóname de nuevo. Digo que, perdón, que cuando hace contacto con el naranja parece levemente normal, pero Sí, ya arriba en contacto con el que es como un verde agua, blanco, ahí ya es sí, inverso. Entonces estaría claro. por ahí. Y Ah, pero yo entonces, estoy viendo la imagen del lado igual. Pero sí, ¿ustedes creo están que viendo esta? la de la derecha sería, estoy viendo yo. Ah, Pero por acá debe ser algo decís vos. parecido. Claro, ahí, Claro, el bueno, naranja y el está verde bien. ese. Dale. Porque claro, esa más es la misma. Acá le pusieron más rechazo al verde, ¿no? O sea que en definitiva el punto nulo está en algún lugar por acá, ¿está bien? Más allá. Eso está bueno, porque ahora estamos viendo como una imagen no muy definida, pero eso va a suceder siempre, que va a haber cierta incertidumbre, ¿está bien? Justo dónde es, pero lo importante es que acá sí nos pusimos de acuerdo que va a estar por esta zona, ¿no? Y es verdad, si ven el de la derecha, lo que decía la compañera, acá es evidentemente rechazo inverso, acá normal, bueno, entonces justo por ahí arriba estaría el nulo. Bueno. Vamos a seguir. Profe, tengo una pregunta. Sí, En la diapositiva anterior no entendí muy bien cómo quedó lo de la fórmula del rechazo del perdón, RI. Ay, lo voy a arreglar. Ahí está. A ver, voy a aprovechar para arreglar. Sí, esta es la tasa de inversiones, el rechazo compresivo, acá está. RI es igual a DC dividido DH. No sé por qué DH. Ah, yo lo dije mal. Bueno, perdón. Sí, se me pasó. Acá tengo una DH, en realidad es así, el DH es todo el espesor de los estratos de crecimiento extensionales. Ahora sí va a funcionar. Y el DC es el rechazo compresivo. ¿Está bien?
El DH, si nos fijamos, veámoslo a la izquierda, ¿está bien? Vamos a hacerlo para la izquierda para que se entienda. Voy a poner entonces de nuevo la presentación. Ahí va. Están viendo la presentación, ¿no? Vamos a calcular el DH para el de la izquierda. Ahora sí. Si nos fijamos, entonces, el de inversión moderada vamos a hacer. Vamos a tener un DH, que son todos los estratos de SYNRIF, pero en el bloque yaciente, ¿no? Este es el DH que tenemos acá abajo. Y el DC es el rechazo compresivo. Entonces la tasa de inversión RI lo que nos muestra es, por ejemplo, cuando DC es más grande, DH siempre es el mismo. En cualquier situación que yo la mida DH es siempre el mismo. Lo que va a ir creciendo con la inversión es el DC. Este va a ir creciendo. Y lo que vemos es que DC, claro, de acá hasta acá, este es todo el rechazo. Bueno, es eso, que entonces a medida que el rechazo compresivo se haga más grande, la tasa de inversión va a ir creciendo. O sea, yo me confundí con respecto a la DE que estaba ahí. ¿Está bien? Básicamente es eso. Además es algo que yo lo voy a usar como en una zona en particular. Y dentro de esa zona voy a poder definir tasas de inversión que son más grandes y tasas que son más chicas para comparar. Me va a servir para comparar estructuras dentro de una misma región y después, como tengo un número, lo voy a poder comparar entre diferentes sectores también. Sí, acá está bien. El espesor del SYNRIF por encima del punto nulo es el DC. ¿Qué dice? ¿Lío de nuevo? A ver. No es el rechazo. Espesor del SYNRIF por encima del punto nulo, DC. Y E relativo al desplazamiento relativo es contraccional. Y DH, espesor total de SYNRIF adyacente a la falla. Este sí, el espesor total de SYNRIF adyacente a la falla está bien. Y después el DC es el rechazo compresivo. No exactamente, porque el rechazo compresivo, claro, no tiene en cuenta. El rechazo compresivo para mí sería todo esto, ¿no? Claro. Está bien. Entonces yo tengo, cuando el punto nulo, claro, está bien. Bueno, va de nuevo rebobinando. Todo lo que les dije hice una gran confusión con respecto a esta tasa de inversión. A ver, vamos de nuevo. Va de nuevo. Ahí va. Bueno, ahí vamos de nuevo entonces. Entonces, lo que hace esta tasa de inversión es comparar. Compara no rechazos, lo que hace, no compara rechazos, lo que compara es espesores de SYNRIF a ambos lados de la falla. Entonces, con respecto al punto nulo, ¿no? Entonces, este es todo el espesor que tenemos acá a la izquierda. Ese es el espesor es este de acá. El espesor total de SYNRIF adyacente a la falla, y yo diría en el bloque yaciente de la falla. Ese es el DH. Ese es un término que queda fijo, ¿está bien? Que es este de acá. Y el DC,
acá está bien marcado, bien explicado, dice, espesor del sin riff por encima del punto nulo. Y E, el desplazamiento relativo, es contraccional. Entonces, este DC, vemos que por encima del punto nulo va a ser este, para la inversión suave moderada, y por encima del punto nulo, la inversión fuerte va a ir creciendo. Es algo parecido, no es exactamente como yo lo había definido inicialmente, pero es algo parecido, ¿no? Entonces nos va a dar un número que cuanto más grande sea la inversión, vemos que la tasa de inversión va a ir creciendo. Bueno, sigamos. Esto lo vimos entonces, y acá lo importante es eso. Fíjense que en la reconstrucción se reconoce estratos de crecimiento extensionales asociados a esa falla, en este caso es rotacional porque tiene una forma de cuña, que disminuye su espesor a medida que nos alejamos de la falla. Otra cosa importante, también en el bloque yaciente tiene menor espesor, en el bloque colgante mayor espesor también. Y gracias a eso es que nos damos cuenta que hay inversión tectónica, porque por este tema de que reconocemos los estratos de crecimiento y por el alto ángulo de falla con respecto a la compresión. Y entonces vamos a ver algunas geometrías que son características de los sistemas de inversión tectónica, y es esta que se llama, bueno, la falla de atajo en el bloque yaciente. Es esta que voy a marcar acá en rojo. Esta es una falla de atajo, ¿por qué? Porque lo que vemos es que cuando se invierte el sistema, lo que tenemos arriba es la situación durante el sistema de riff antes de la inversión. Y lo que vemos durante la inversión es que parte de la falla preexistente se reactiva. ¿Está bien? Toda esta parte de acá se reactiva. Pero a partir de este punto, lo que va a suceder es que la falla no se reactiva. Esa queda como soldada, si se quiere. No se mueve. Lo que se produce es una falla nueva, y es una falla de atajo. ¿Por qué es una falla de atajo? Porque, en definitiva, si nosotros vemos todo el plano de falla, si nosotros vemos todo el plano de esta falla, va a estar compuesta por una parte del plano de falla, que es deslizamiento sobre una falla preexistente. Esto lo vamos a marcar con 1. Y con 2, lo que vemos acá en 2, es que ahí sí se produce una fractura nueva. ¿Y por qué sucede eso, digamos? ¿Por qué se produce este atajo, ¿no? Porque lo que sucede es que el movimiento, en vez de continuar por toda la falla preexistente, hace un atajo a menor ángulo. Y bueno, básicamente lo que puede suceder ahí es que con respecto al sigma 1, ¿sí? esta es la orientación del sigma 1 durante la compresión, vamos a tener sectores de falla, esto vamos a poner en azul ahora, vamos a tener sectores de la falla, que es 1, que van a estar orientados a menor ángulo con respecto a sigma 1. Y acá, por ejemplo, la falla 2, si yo la oriento, va a tener un mayor ángulo con respecto a 1. Entonces ahí tienen que retroceder un poquito a la parte del círculo de Mohr y qué fallas se van a invertir realmente, ¿no? Entonces, en definitiva, las fallas que estén más cercanas a las fallas preexistentes que estén más cercanas a 35 grados con respecto a sigma 1 son las que finalmente se van a invertir. Pero algunas, si tienen demasiado, digamos, están en un ángulo demasiado grande con respecto a sigma 1, no se van a invertir, y en ese caso lo que el sistema promueve es la generación de fallas nuevas. Y entonces, bueno, estas fallas preexistentes, perdón, estas fallas de atajo, bueno, son muy comunes también en los sistemas de riff. Después la forma en arpón, nunca la entendí bien. Yo siempre intento comparar el arpón, digamos, la forma del arpón con lo que se ve en la sísmica. Y siempre me resulta difícil. Yo veo acá sí que digamos, si nosotros vemos como este cartoncito de acá abajo, ahí sí podemos ver el arpón, ¿no? Pero siempre me resulta difícil, si ven la figura real de arriba, lo que uno puede llegar a reconstruir en la sísmica, acá arriba me resulta muy difícil ver ese arpón. Pero bueno, nada, es una tontería, ¿no? Pero es otra forma, digamos, esta forma en arpón, así como las fallas de atajo, las formas en arpón
también son características distintivas de la inversión de depocentros extensionales, en este caso, ¿está bien? Esa es otra cuestión que tenemos que recalcar ahora. Estamos viendo no solo inversión de sistemas de fallas normales, lo que se está invirtiendo acá es el depocentro, ¿está bien? El depocentro extensional se desarrolla por encima de la falla normal. Justo, acuérdense que esto es subsidencia mecánica, o sea que el depocentro está asociado a la falla, a la posición de la falla. Y cuando se invierte la falla, se va a invertir el depocentro. Ese depocentro extensional va a surgir hacia la superficie. Bueno, el buttressing es otra característica geométrica de los sistemas de Riff, y lo que sucede, digamos, es un término bastante específico, viene de la arquitectura el buttressing, pero como que en geología estructural también se lo usa para cualquier cosa que, el buttressing es cualquier cosa que vos empujes contra un plano y se deforme. Algo así sería, que después se usan en un montón de cuestiones. Como de diferentes escalas, uno puede hablar de buttressing, no viene al cuento ahora, pero en el caso específico, digamos, de los sistemas de inversión tectónica, lo que vamos a ver es que va a existir dos movimientos durante la inversión tectónica. Un movimiento va a acompañar a va a haber un movimiento. Ahí va. Si nosotros tomamos en cuenta esto, ¿no? va a existir una dirección de movimiento en la horizontal, ¿está bien? Y esta dirección de movimiento en la horizontal, esa dirección de movimiento en la horizontal, en parte se resuelve como un movimiento paralelo a la falla que se está invirtiendo, ¿está bien? Entonces, parte de ese movimiento va a ser en diagonal, pero otra parte de ese movimiento, de este movimiento de traslación, decimos, parte se va a hacer en diagonal, paralelo al plano de falla. Pero internamente, sobre todo cuando hay sin riff que son pelíticos, muy fluidos, o sea, con rocas que no son muy consolidadas, como rocas pelíticas o arcillosas, vemos que parte de ese componente va a ser horizontal. Entonces, el componente de movimiento horizontal se va a encontrar contra la pared de falla. Básicamente eso es el buttressing. Un movimiento horizontal del sin riff que se choca contra la pared de la falla, la superficie de la falla, y se deforma, se pliega compresivamente. Entonces estos plieguecitos que vemos acá, internos adentro del sin riff, eso específicamente es el buttressing. Y después lo que decíamos del tema de la inversión de los depocentros, ¿no? Inversión tectónica con estratos de crecimiento compresivo. Bueno, lo que sucede es que hay un desplazamiento de los depocentros sedimentarios. Y vemos que hay un depósito extensional que es adyacente a la falla, que está acá en rojo. Antes estaba sumergido, estaba soterrado, y ahora lo vemos en superficie. Esa es una inversión positiva. Y lo que podemos ver en este caso es que en naranja, ¿qué vemos? Hay otros estratos de crecimiento en naranja. ¿Por qué? Porque podemos definir como los estratos de crecimiento como aquellos que sufren cambios de espesor sin sedimentario, y ese cambio de espesor está relacionado a estructuras tectónicas activas durante la sedimentación. Ahora díganme ustedes, los estratos de crecimiento verde son extensionales y está perfecto. Esta estructura sufrió inversión, casi una inversión total, y vemos que los estratos de crecimiento extensionales aumentan su espesor contra la falla. Y por más que esto esté totalmente invertido, esa relación se está manteniendo. Ahora, ¿qué pasa con los estratos naranjas y amarillos? A ver, díganme ustedes, ¿con respecto a qué cambian el espesor y por qué lo hacen?
¿Qué les parece? Se hacen, o sea, se acuñan hacia la falla, pero o sea, el espesor mínimo está hacia la falla. ¿Y por O qué sea, es eso? al contrario. ¿Y por qué es Eh, eso? Podría ser que, o sea, no forman parte del Sim Rift, parece, del Rift. Claro, son Sería más como, posteriores. ¿Y por qué te este, parece que podría estar sucediendo esto? podrían ser sedimentos que se depositaron mientras ocurría la inversión. Exactamente, muy bien ahí. Básicamente lo que vemos es que se adelgazan hacia la falla, o otra manera de verlo es si vemos esto como un anticlinal. Entonces, si nosotros vemos este contacto entre el sin-riff y el post-riff, lo vemos con la forma que tiene, vemos que es un anticlinal. Entonces vemos que los estratos de crecimiento compresivos se adelgazan hacia la cresta del anticlinal. Y después vamos a ver estratos de crecimiento compresivos en situaciones donde no hay inversión tectónica. Y esto se mantiene, digamos, la cuestión de que los estratos de crecimiento compresivos disminuyen el espesor hacia la estructura que está creciendo, ¿no? A ver, pues esto lo podemos ver, este ejemplo. Este ejemplo lo tengo acá en PDF. Acá está. Bueno, si vemos acá en PDF, no, esto es lo que yo estoy mostrando. Ahí está. Sí, ahí va. Bueno, entonces imaginémonos eso que acabamos de ver, que la compañera explicó cómo eran los estratos de crecimiento. Veamos cómo tenemos la reconstrucción. Entonces acá tenemos, estos son los estratos de precrecimiento. Y dice, geometría inicial antes de la extensión. Y acá tenemos el vector de desplazamiento que es extensional, ¿no? Ahí vemos. Estructura durante la extensión. En este caso vemos estos tres estratos que están en verde, son los estratos de crecimiento extensionales. Y acá se invirtió el sistema de esfuerzos, pasó de ser, este era el sigma 3, ahora tenemos el sigma 1 compresivo. Y lo que vemos es que, mientras durante la extensión el mayor espesor se daba contra la falla, durante la compresión el espesor de los sedimentos, que acá están en naranja, entonces los estratos de crecimiento compresivos están en naranja, disminuyen su espesor hacia la cresta del anticlinal. Ahí vamos. 1, 2, 3. Esta sería una geometría entonces típica que se da durante la inversión tectónica. Entonces hablamos de inversión tectónica de fallas e inversión de depocentros también. Y es muy común que ustedes cuando lo lean se utilicen indistintamente. Yo como trabajo en esto, siempre que agarro una tesis, un journal, un paper y lo tengo que corregir, yo me encargo de diferenciar eso, ¿está bien? No es exactamente lo mismo, son procesos que se involucran en un mismo proceso, digamos, son cuestiones que se involucran en un mismo proceso. Hay inversión de falla, hay inversión del depocentro. Y a ver, eso es lo que, bueno, en definitiva, se ve en esta diapositiva. Y voy de nuevo. Bueno, acá estamos. Esto es lo que dice acá. Dice, inversión tectónica con estratos de crecimiento compresivo. Desplazamiento, hay un desplazamiento de los depocentros sedimentarios. El depósito extensional queda adyacente a la falla, es este en verde, y el depósito de inversión se concentra sobre los hombros y pivot del rift previo subyacente, ¿no? Este era el punto de pivot, si se acuerdan, que el punto donde existía rotación y ahí se genera la discordancia angular de, digamos, el punto donde la superficie de post-riff o de break-up, que nosotros llamamos de break-up, en este punto de pivote donde se producen las discordancias angulares. Pero bueno,
Básicamente vemos un desplazamiento. El depocentro extensional está a un lado, el compresivo se mueve hacia los laterales. Y entonces volvamos a este ejemplo. Veamos este ejemplo de acá. Este es el ejemplo real, ¿no? Entonces tenemos lo que está en amarillo, este es el depocentro extensional invertido, ¿no? Y después acá tenemos entre el horizonte, entre el amarillo, ¿no? El techo del amarillo y el violeta, tenemos relativamente, si nosotros nos movemos lateralmente, tenemos espesores relativamente similares, ¿no? Igual hay un cambio. Tenemos espesores similares. Ahora, ¿qué sucede si yo tomo un marker por acá, por ejemplo? Vean lo que sucede con respecto a este marker violeta. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Qué es esto entonces? ¿Por qué tengo mayor espesor en el sinclinal y menor espesor en la cresta del anticlinal? ¿Qué es esto que marqué yo acá en rojo? ¿Qué les parece? ¿Mm? Tenemos en amarillo los estratos de crecimiento extensionales. Y lo que acabo de marcar, ¿qué es? Sería un estrato durante la inversión, o sea, un estrato que se va depositando durante la inversión. Claro, son estratos de crecimiento compresivos. Está bien, así se denomina. Bueno. Acá teníamos, bueno, es el mismo ejemplo. Vamos a hacer una cosa, se los dejo para que lo hagan para la clase que viene, ¿les parece? Acá, bueno, acá marqué falla, y lo que tienen que reconocer es estratos de crecimiento extensionales, de sag o post-riff, y los de inversión tectónica. Reconozcan esos tres. Y hagan así, mándenmelo como hicieron la otra vez, que me lo mandan por mail, y yo la clase que viene lo vemos al inicio. Y después, bueno, otra, sí. Sí, no, a mí no me quedó muy claro lo de los depocentros. ¿Qué parte no te quedó claro? Ahí que en esa diapo, que habías dicho que como que vos haces una diferenciación de depocentros. O sea, ¿cuál sería la definición en sí? Sí, digamos así. Primero, por un lado, diferencio dos secuencias de estratos de crecimiento. La que está en verde es la secuencia de estratos de crecimiento extensional. La que está en colores naranjas y amarillos es la secuencia de crecimiento compresiva. ¿Y cómo se encuentra, dónde se encuentra el mayor espesor de una y otra cuenca? Desplazados. Eso sería. Si yo mido el mayor espesor de sedimentos extensionales, lo voy a medir acá. Y si yo mido el mayor espesor de sedimentos compresivos, va a estar acá. Van a estar desplazados. Este es el depocentro extensional, este es el depocentro compresivo. Y van a estar desplazados uno con respecto a otro, de tal manera además que se compensan, ¿no? Porque en definitiva todo queda compensado, todo queda al mismo nivel. Buenísimo, gracias. No, de nada. Y después lo que sí se ven, entonces son estructuras, veíamos recién siempre estructuras en dos dimensiones, un corte en dos dimensiones, pero vemos que en el mapa también, digamos, en una visualización en tres dimensiones también se reconoce la inversión tectónica. Básicamente, los grabens o hemigrabens se convierten en anticlinales por inversión. Y después veíamos que como las fallas inversas muchas veces tienen una forma cóncava, si se quiere, después cuando eso se invierte, en planta también vamos a ver corrimientos con formas cóncavas, o sea, formas curvas. Cuando los corrimientos nuevos, digamos, eso lo vamos a ver en la teórica que viene, en general son grandes corrimientos muy continuos y rectilíneos a lo largo del rumbo. Los corrimientos nuevos, digamos,
cuando hay inversión tectónica se ven estas formas curvas para los corrimientos por inversión tectónica. Bueno, este es un ejemplo en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. Si ustedes se fijan, los cerros de los 7 colores de la quebrada de Humahuaca, básicamente son esos colores amarillos, rojos, verdes, tienen que ver con distintas etapas del Sinrif. Y entonces la quebrada de Humahuaca básicamente es un gran depocentro extensional cretácico cenozoico inferior, que después se invirtió durante el Mioceno. Y bueno, estas son estructuras que están al oeste de la quebrada de Humahuaca, y también cuando las vemos en planta, vemos eso, ¿no? Que son anticlinales doble busantes, digamos, ¿no? Así como las fallas por inversión son cóncavas y curvas, digamos, una característica importante es que los anticlinales por inversión tectónica también son doble busantes, es decir, que tienen poca extensión a lo largo del rumbo. Eso es, como hay toda una serie de características que van a definir que si estamos trabajando en un yacimiento de hidrocarburos, por ejemplo, y ustedes sepan que la trampa de hidrocarburos por excelencia son los anticlinales, digamos, es una campana invertida, así que es la trampa más, incluso la primera que se explotó a principios del siglo pasado, ¿no? Para obtener hidrocarburos. Y acá lo que quiero resaltar es eso, que los anticlinales por inversión tectónica van a tener geometrías muy disímiles con respecto a los anticlinales por corrimientos nuevos, ¿no? Una de las mayores características es que van a ser anticlinales doble busantes. El eje del pliegue va a busar en ambas direcciones del rumbo. Eso hace que sean más chiquitos, pero por otro lado hacen que el petróleo esté más contenido, ¿no? Tiene un mejor cierre en 3 dimensiones. Y después, cuando veíamos en la clase pasada que había zonas de acomodación o fallas de acomodación entre depocentros de riff adyacentes, lo que va a suceder durante la inversión tectónica es que esas fallas de acomodación van a actuar como zonas de transferencia, es decir, que dentro de un sistema de riff invertido, la faja plegada y corrida resultante no va a ser perfectamente homogénea a lo largo del rumbo, sino que van a existir estas zonas de acomodación, ¿no? Así vamos a tener, de nuevo, lo más importante acá es que vamos a tener estructuras transversales a el tren andino o al tren compresivo, ¿no? Si decimos que, por ejemplo, arriba tenemos 2 depocentros extensionales separados por una zona de acomodación blanda, o por un sistema transversal de acomodación. Cuando vemos abajo, después eso, cómo se comporta durante la compresión, básicamente vamos a tener lo que está marcado acá en rojo, que son fallas transversales a las fallas compresivas. Perdón que voy a traer nada, tengo que tomar una pastilla, tengo una molestia en la garganta, y les voy a dar un ejemplo para cerrar, un ejemplo muy lindo de un experimento análogo para cerrar la clase. Ya vengo. Bueno, ahora sí, toma 2. Bueno, y para cerrar, que se entienda un poquito mejor esto, vamos a ver un experimento que hicimos. Acá está. Tenemos una faja plegada y corrida en los Andes patagónicos, y básicamente vemos eso, que nos vemos a lo largo del rumbo,
tenemos estructuras que son típicas del rumbo andino, más o menos norte-sur, y después nos encontramos con estas zonas de transferencia que van cortando todo de manera transversal. A ver, veamos este ejemplo. Ustedes lo tienen claro, a Jeremías. Claro, esto lo hicimos con Jeremías Lickerman. Ustedes lo deben conocer de levantamiento, me imagino. Lo voy a pasar así un poquito por arriba de la presentación, ¿no? Si no, es una presentación de 30 minutos, la vamos a pasar en 5. Bueno, ahí está. Bueno, básicamente es una zona de estudio a la altura de Calafate, Última Esperanza, Chaltén, los que conozcan la zona, lago Argentina, lago de Viedma. Y ahí lo que se ven son, bueno, las típicas estructuras norte-sur, y también hay estructuras transversales que cortan la faja plegada y corrida a lo largo del rumbo. Ahí está. Y entonces, si nosotros vemos los dominios estructurales que están en verde, son dominios estructurales compresivos, es decir, ¿cuánto mide la faja plegada y corrida? Es lo que está marcando estos colores en verde. Y vemos que existen entonces estas fallas transversales que determinan que a ambos lados de la falla transversal va cambiando el ancho de la faja plegada y corrida. Entonces, lo que vemos hacia la izquierda, digamos, ¿cómo interpretamos nosotros los dominios que están en verde? Bueno, nosotros los interpretamos como depocentros extensionales que se invirtieron. Esto no lo inventamos, ¿no? Sino que se ven las sísmicas, se ven los estratos de crecimiento extensionales, todas las evidencias que yo les comentaba que hace falta, las encontramos. Y después esto que está en rojo, esas fallas de transferencia en rojo, que están marcadas en rojo, las interpretamos como antiguas fallas de transferencia de rift. Entonces, esto hay que, digamos, esa es la interpretación. Entonces, una de las mejores maneras para poder, digamos, confirmar o descartar esa hipótesis de trabajo, que es, bueno, vamos a hacerlo, a ver si funciona. Y entonces está bueno porque la mesa de arena que tienen en la MOGE, en la facultad, estos sistemas de rift son es óptimo para digamos, hacer un experimento que reproduzca ese tipo de estructuras de rift y de inversión tectónica. Entonces ahí lo que usamos, vean, esto es un plano, se usan dos motores, y lo que vamos a hacer es dos sistemas de rift separados por una falla de transferencia, una zona de transferencia. Entonces acá lo que ya se puede ver, tenemos el rift de arriba, ¿no? Este va a ser el rift de arriba, y este es el rift del sur. Ahí está. Tenemos esto. Esto que está acá, en el medio, es una especie de silicona en la cual se va a concentrar la extensión. Ahí es donde, esto es lo que va a ceder y va a producir acá en el medio el depocentro extensional. Y arriba de eso, bueno, le ponemos una capa de arena, que se pone con un sedimentador. Bueno, todo esto es bastante divertido. Ahí tenemos, entonces tenemos el rift de arriba, la parte de arriba, el de abajo, y en el medio la zona de transferencia. Ahí está. Entonces lo que vemos es que teníamos estas dos placas de madera, y entonces lo que vamos a hacer es que una de las placas de madera se va a alejar más rápido que la otra. De tal manera que el rift del norte, al final de la historieta, el depocentro norte va a tener mayor porcentaje de extensión, el de abajo menor, y bueno, y esa diferencia en la extensión se acomoda a partir de la falla de transferencia. Y esto ya viendo, esto son digamos, una fotografía diagonal, si se quiere, como una vista, una fotografía aérea, y esta de acá es perfecta a 90 grados. ¿Sí? La mesa de arena tiene varias cámaras que están orientadas perfectamente a 90 grados de la superficie, ¿no? Entonces lo que se ve arriba a la izquierda es la observación a ojo desnudo, y la que está a la derecha tiene agregada una topografía, porque tiene las cámaras y además tiene un sistema que hace la topografía con un barrido láser,
Entonces, a ojo desnudo, si ustedes se fijan, después de un poquito de extensión, acá tenemos las dos placas que habíamos dicho, se van a mover lateralmente. Esto como si fuera un mapa, ¿no? Estos 8 centímetros, fíjense que es bastante chiquito. Y después de un poco de extensión, dice acá, la extensión 0,25 centímetros, o sea, esto se movió una pendejésima, ¿no? Y a ojo desnudo podemos reconocer los graves, como las fallas, o la expresión en superficie de las fallas inversas que se van generando. A la derecha, lo que está en azul, ya no es a ojo desnudo, sino el láser que va midiendo la subsidencia en esos graves. Y fíjense, por los colores, es una subsidencia de alrededor de 1 milímetro, ¿no? O sea, acá apenas lo podemos ver, bueno, el láser nos canta la posta. Acá va aumentando la subsidencia, y bueno, lo que tiene sentido, ven, acá yo voy barriendo, hacemos así. Cada vez mayor extensión, hay depocentros que tienen más de 6 milímetros de descenso, y lo que sí, bueno, está claro, cuando termina la extensión, es que tenemos eso, ¿no? Tenemos al norte un depocentro extensional que está más desarrollado, es más ancho, y al sur un depocentro extensional con menor desarrollo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La inversión. Vamos a invertir el sistema. Ahí va. Acortamiento de 1 centímetro. Claro, antes para la extensión había una placa que se movía más rápido que la otra. Pero para la compresión, las dos placas se mueven al mismo tiempo y a la misma velocidad. Así que el acortamiento al que va a ser afectado el sistema, la extensión es diferente, existe un mayor porcentaje de extensión al norte que al sur, pero durante la compresión el porcentaje de acortamiento es el mismo en cualquier posición de la faja pegada y corrida. Ahí vamos. Acortamiento 1 centímetro, 2,5 centímetros, y acá lo que antes veíamos en colores como subsidencia, acá es la misma escala de colores, pero ya es compresivo, ¿no? O sea que lo que se ve acá en azul es un levantamiento del terreno. Bueno, ahí vamos. Entonces, lo que demostramos acá es que, acá lo que está marcado en negro es esa zona de transferencia original del sistema de Riff, y bueno, evidentemente sí vemos que las fallas sufren, las fallas compresivas sufren una deflexión en ese punto. Bueno, acá son diferentes cortes de cómo queda la faja plegada y corrida. Bueno. Y bueno, acá finalmente está lo que nosotros queríamos demostrar, ¿no? Que hay una diferentes, la inversión, digamos, la inversión tectónica de depocentros adyacentes que tienen diferentes porcentajes de extensión, en definitiva, lo que produce es fajas plegadas y corridas más angostas en los depocentros que tenían menor porcentaje de extensión, y fajas plegadas y corridas más anchas en el depocentro que originalmente era más ancho. Depocentro extensional que era más ancho. Bueno, y acá está la comparación, ¿no? De los dos. De lo que es la hipótesis de trabajo con la que trabajamos, se ve el mapeo en el campo, y a la derecha lo que nosotros obtuvimos en al final del experimento análogo. Entonces, para cerrar, vamos a cerrar inversión tectónica. Bueno, entonces vemos que la inversión tectónica produce reactivación positiva de fallas normales, hay fallas nuevas, fallas de atajo, bueno, retrocorrimientos por inversión o atajo, también nada, eso es, si se fijan las filminas anteriores, se pueden producir retrocorrimientos también en la zona de pivot, es una cuestión menor. Otras estructuras, otras características geométricas son esas estructuras con forma de arpón o cabeza de flecha, que en definitiva, eso buttressing también
Pero estas estructuras con forma de arpón o cabeza de flecha, en realidad lo que están mostrando es algo que es más importante para mí que lo que está acá abajo, ¿no? Que es el desplazamiento de los depocentros sedimentarios. O sea, esas estructuras con forma de arpón, en definitiva, lo que son depocentros extensionales invertidos. Eso es lo que estamos viendo. Son depocentros extensionales que se invierten durante la inversión tectónica, y vemos que esos depocentros extensionales van a estar muy relacionados, ya, geométricamente o espacialmente, van a estar relacionados con la posición de la falla invertida. Mientras que los depocentros de inversión, es decir, los estratos de crecimiento compresivos, se van a ubicar hacia los laterales, ¿no? Y vemos si vemos la inversión en 3 dimensiones, vemos que se generan pliegues doblemente bulsantes, son los que se llaman braquianticlinales, para los que lo quieran saber, son los anticlinales cuyo eje usa las 2 direcciones, se llaman braquianticlinales. Y vemos también que puede haber reactivación de fallas de acomodación, que actúan como desacople mecánico, y o fallas inversas según el componente transversal. Básicamente, lo que vemos, si lo queremos simplificar algo mucho más directo, vemos que las antiguas fallas de acomodación del RIF van a ser estructuras transversales a la faja plegada y corrida, el producto de la inversión tectónica. Y bueno, para cerrar, bueno, les